Continuamos ahora con el punto 3 ya de la lección que estamos estudiando, esperando y trabajando en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo debemos trabajar? Una vez el Señor les entrega a ellos los talentos, se va, pero con una finalidad, es para que ellos, mientras Él regresa, trabajen con los talentos que ha entregado. Entonces, la palabra de Dios es clara cuando dice en Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Hay gente a veces que quieren que Dios no le dé talento, que le dé capacidades, porque entonces Dios le va a exigir mucho. No te preocupes, recuérdate que Dios da conforme a la capacidad. No es que Dios te va a poner de más, sino Él sabe hasta dónde tú y yo tenemos la capacidad. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hicieron de inmediato? Cuando estas personas recibieron los talentos, se pusieron en movimiento, se activaron. Dice que se fue uno y negoció. Y el otro también dice que lo multiplicó. Significa que para multiplicarlo tuvo que haber hecho algo muy parecido a lo que hizo el primero, que fue y lo negoció. Entonces, mis amados hermanos, lo que debemos hacer es ponernos en movimiento, no quedarnos estáticos, ponernos a producir lo que Dios nos ha puesto en esta mano. En ambos casos, los talentos fueron debidamente empleados por el que recibió 5 y por el que recibió 2. ¿Por qué? Porque decidieron ponerlo a producir, analizaron, ¿qué hago con esto? Porque yo no hago nada con tener, de hecho, ¿qué hace uno con tener un talento que no lo ponga a multiplicar? ¿Qué haces tú con tener un capital de trabajo que no lo pongas a producir? Eso sería un grave error. Ahora, debes tomar buenas decisiones de qué debes hacer, tanto en la vida secular como en la vida espiritual. ¿Pero por qué? Porque según la palabra de Dios nos dice claramente que vamos a rendir cuenta. Mira, el Señor de aquellos siervos, según la historia que tenemos aquí, Él volvió, claro, y cuando volvió, pidió cuenta. Dice, llegando el tiempo, pasándose, en el verso 19 dice, y después de mucho tiempo, oye, mucho tiempo, el Señor duró mucho, tardó mucho más. Yo creo que en términos de la historia, nos hace como reflexionar de que ya esas personas no esperaban que su Señor volviera. Sin embargo, ellos fueron responsables y siguieron trabajando. Pero después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y ¿qué hizo cuando arregló cuentas con ellos? ¿Tú sabes para qué el Señor viene? Hasta ahora nosotros nada más hablamos de que el Señor va a venir para que nosotros nos vayamos para el cielo. Pero tú sabes lo que dice esta parábola. ¿Para qué que el Señor va a venir? Para arreglar cuentas. Hay gente que no está contando con que la venida del Señor va a ser para arreglar cuentas. Y solamente creen que es corona y boda del Cordero. No, Cristo viene para arreglar cuentas. Y si viene para arreglar cuentas con aquellos que Él le ha dado talentos, ¿qué creen ustedes que va a pasar con aquella gente que han ignorado completamente al Señor? Que Él no viene a arreglar cuentas con ellos. Dios va a arreglar cuentas con todos nosotros. No importa que yo haya creído en Dios, que haya creído en su palabra, Él lo dice claramente, ¿verdad? Para eso está su palabra, para advertirnos. Y yo aquí te lo estoy advirtiendo, pero es una decisión personal. Ahora, ya que tú y yo estamos advertidos, mira, vamos a tener claras nuestras cuentas para cuando nos la pidan, poder responder. Habrá una rendición de cuentas. Porque la palabra de Dios nos dice claramente en 1 Corintios 12:7, a cada una les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es necesario, hermano, atender esta verdad, pues el día de rendir cuentas llegará y todos seremos examinados. La palabra de Dios dice que cada uno será recompensado conforme a sus obras. Siempre se lo digo a los hermanos de la iglesia. La salvación es gratis, pero los galardones tenemos que ganárnoslo. Amado hermano, trabaja para que reciba galardones en el cielo. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Una recompensa en el tribunal de Cristo. La palabra de Dios nos lo dice claramente. Y cuando dice lo que Él hizo con estos siervos,
que al siervo bueno, bueno fue el que trabajó y multiplicó los talentos, al siervo malo y negligente fue el que no hizo nada con lo que Dios le había dado. Y la palabra de Dios dice, ¿qué Dios hizo con eso? Oiga, a los que multiplicaron los bendijo, y al que no hizo nada, aún lo que tenía, dice en el verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Cuando el Señor le reclama a esta persona que no hizo nada, Él le da sus razones, porque siempre uno se defiende, ustedes saben por qué no hace las cosas. Como que Dios también, pero Dios tiene respuesta. Cuando este hombre le dice, pero es que tú eres un siervo malo, tú eres un siervo duro, y yo tenía miedo de ponerme a inventar y que me fuera malo perderlo, y él le dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. O sea, tú sabes que yo soy un hombre tan fuerte y tan terrible como tú dices. Por tanto, debía haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Óigame bien, con los intereses. La expectativa de este señor era recibir algún beneficio. Él dijo, mira, si tú se lo hubieras dado a los banqueros, aunque no te hubiese el beneficio multiplicado por el doble, algo íbamos a tener. O sea, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Que Dios lo que no quiere es que tú se lo entregues igual. Puede ser que tú no lo puedas multiplicar por el doble. Puede ser que tú no puedas multiplicar tu talento por 5, por 2, no importa. Pero no lo entregues igual. Haz algo con él. Y eso será suficiente para Dios ver que hubo disposición en ti de trabajar. ¿Y qué pasa entonces, hermano? Y al siervo inútil, ¿dónde lo echaron? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es una parábola fuerte, hermano, porque ahí no está diciendo que esta persona no había aceptado al Señor. Esto parece que es un cristiano. Es un cristiano que no hizo nada con lo que Dios le dio. El cristiano en el sentido de que conocía al Señor, tenía una relación, eh, sabía. Entonces, es delicado. Aquí Dios nos está hablando de que si no hacemos nada, posiblemente, hermano, si nos vamos allá de esta parábola, significa que además de ser siervos del Señor, necesitamos trabajar en el reino para no sufrir la misma consecuencia del siervo negligente y malo. Conclusión, puesto que Jesús no estableció una fecha para su regreso, Él puede venir en cualquier momento. Sin embargo, siempre hay tiempo suficiente antes que Cristo venga para que los que hayan sido siervos buenos y fieles dupliquen los talentos que el Señor les ha confiado. Preguntas. ¿El Espíritu Santo nos reparte dones a nosotros según la palabra? Esos dones, ¿cómo son repartidos y cuáles son? Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo con el don que Dios nos ha dado? Según esta parábola, ¿qué le pasa al siervo que no puso a producir su talento? Así que con estas palabras finales concluimos esta maravillosa lección y ya este material está llegando a su final. Nos toca la lección número 13, la humildad y el amor desinteresado, y con eso concluiremos este maravilloso material. Recuérdense, aquí está. Para los que no lo tienen, en el grupo subimos la clase y ahí podemos compartir las enseñanzas. Dios te bendiga mucho, gracias por escucharnos y esperamos que esas enseñanzas sean de grande bendición y edificación para todos nosotros. Y sobre todo, mis amados hermanos, no es saber esa historia y conocerla, es ponerla en práctica la enseñanza que trae. La enseñanza de esta parábola es: no te quedes sin hacer nada con lo que Dios ha puesto. Ponlo a trabajar para que cuando Él venga, tú le entregues lo que Él te dio, más lo que tú hayas logrado hacerlo producir. Dios te bendiga y Dios te guarde. Muchas gracias por compartir esta hermosa lección con nosotros.